15, pero desde las 12. ¿Y los demás? En mi caso yo ya me vacuné hace unas 2 semanas, creo, o una semana. Porque me estaban escribiendo, pero no de programación, sino de fundamentos de computación, que les tocaba las vacunas hoy. Parece que me falta bastante gente. Bueno, como les digo, no le vamos a avanzar mucho. Lo que vamos a ver es justamente esta parte del ordenamiento, ¿ya? Ya vimos búsqueda. Vamos a ver lo que es comparación y ordenamiento. ¿Qué creen que es comparación? ¿O a qué creen que nos referimos cuando decimos comparar? ¿Alguien alguna idea? Si son iguales dos objetos o no. Ya si son iguales dos objetos, ¿no es cierto? ¿Qué más podría ser comparar? Es interesante esa palabra que dice Gabriel de objetos. ¿Qué más creen que sería Verificar la igualdad de dos elementos verificar la igualdad? ¿Ya? o similitudes. Similitudes también, ¿no es cierto? Comparar no es más que el proceso de determinar si un elemento es mayor, no, perdón, es menor, ya les voy a explicar por qué es menor, o igual que otro, ¿sí? Eso es comparar. Dentro de la programación, nosotros solo podemos comparar en grupos de dos objetos, ¿sí? Ya voy a explicarles esto un poquito más a detalle. Dentro de la programación, solo se puede comparar en grupos de dos objetos. Bueno, pongamos objetos, pero en general es de dos datos, por decirlo así, dos objetos. ¿Por qué creen que solo es en grupos de dos objetos? ¿Cuál creen que sea la razón principal de esto? ¿O cuál es la idea detrás de esta comparación de solo dos objetos? ¿Por qué creen que pasa esto en Porque así se programación? puede hacer de manera secuencial. Podría ser Aiden, pero no es la razón principal. ¿Cómo nosotros hacemos las comparaciones? Por ejemplo, cuando usaban los if, ¿cuál era la idea detrás de un if, de este condicional if? No sé, en condiciones simples no me refiero a cuando hacemos condiciones compuestas. Si no se cumple la igualdad, sería lo contrario. Va por ahí, ¿no es cierto? Realmente esta parte de los condicionales if, lo que hacía es una condición lógica, ¿no es cierto? En donde yo comparaba dos datos. Como les digo, menciono los condicionales if solo para condiciones simples. Pues básicamente en la computación o en la programación en general, solo se puede comparar en grupos de dos objetos, pongámosle, dado que solo se pueden hacer comparaciones lógicas entre estos dos. ¿Sí? Más que nada, acuérdense que la computación vive de la lógica matemática y de operaciones matemáticas. Pues en este caso, ¿qué es lo que decimos? Que yo puedo, como les digo, yo puedo definir una comparación entre dos objetos y de estos dos objetos yo puedo determinar cuál es mayor, si es que es menor o que es igual. En programación 2, ustedes van a ver algo que se llama comparator, que es algo parecido a esto. Es algo parecido a esto. ¿Dónde están colas de prioridad? Estos de aquí. ¿Sí? ¿Qué es algo parecido a esto? Imagínense que ustedes están... Esto es lo que les voy a dar es la base para lo que van a ver ustedes después, que es este método comparador. ¿Qué es un método comparador? Retorna un número negativo, positivo o cero. ¿Sí? Y aquí si estamos comparando objetos, por ejemplo, yo paso un objeto persona, igual eso van a ver después. Pero lo que vamos a aprender el día de hoy, que es la comparación, es la base que les va a dar a ustedes para comenzar a sobreescribir y comparar métodos del mundo real, por decirlo así. ¿Sí? Entonces, ¿cómo funciona la comparación de dos elementos? ¿Cuáles son las posibles pruebas lógicas que podemos nosotros tener dentro de dos objetos? Por ejemplo, a ver, vamos a comenzar con una simple, ¿ya? Ejemplo.
Ejemplo. Si yo tengo el número 7 y 8, ¿qué pruebas lógicas puedo realizar? Mayor, menor, igual. Mayor, menor, igual, ¿no es cierto? Perdón. Aquí lo único que voy a cambiar un poquito es lo siguiente. Ya les voy a explicar por qué. Menor que 8. 7 es menor que 8. Así el profe está escribiendo lo mismo. No es lo mismo. O sea, es lo mismo, pero el resultado va a ser diferente. 7 es igual a 8. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace la computadora? A pesar de que estas operaciones, dos operaciones sean iguales, o sea, estén haciendo exactamente lo mismo, ¿qué es la diferencia? ¿O qué es en lo que se va a diferenciar esto? En el resultado que me retorna. Sí, en el resultado que me retorna. ¿A qué me refiero con el resultado que me retorna? Y nosotros, como les digo, dentro de las comparaciones, ¿qué es lo que va a pasar? Estas comparaciones van a devolvernos devolvernos tres tipos de cosas. Van a devolverme un número negativo, un número positivo o un número cero. Para mí la forma más fácil de aprender esto de la comparación es básicamente a través de leer la expresión. Por ejemplo, 7 es menor que 8, ¿está bien o está mal? ¿Qué me dicen? No quiero decir es verdadero o falso, sino más que nada es, ¿está bien definida la expresión o está mal definida la expresión? ¿O se cumple con la expresión o no se cumple con la expresión? Sí, sí se cumpliría. 7 es menor que 8, ¿no es cierto? Entonces de aquí voy a devolver un número positivo. Si yo vuelvo a hacer la misma comparación, 7 es menor que 8, aquí igual va a ser positivo, pero ah, no me va a servir para explicación. Pongámosle al revés, aquí pongámosle 7 es menor que 5. Voy a comparar estos tres números, ¿ya? 7 es menor que 5, para que me ayude con la explicación nada más. Este de aquí es verdad o es, no quiero decir es falso, sino, ¿este de aquí está bien escrito? ¿O está bien representado, 7 menor que 5? No sería negativo. Este sería negativo, ¿no es cierto? Negativo. Y este 7 es igual a, bueno, igual pongámosle 7, 7 y 7, aquí un otro 7. Ahí. Vendría a ser. Este de aquí sería 0. Cuando se habla de igualdad, nosotros tenemos el 0. ¿Ya? Entonces, como les digo, para la comparación siempre va a ser definida de esa manera. Si la expresión que determina es verdadera, por decirlo así, yo voy a devolver un número positivo. Si la expresión que yo determino es falsa, voy a devolver un número negativo. Y si es que yo estoy comparando una expresión que es igual, va a ser igual a 0. ¿Ya? Entonces, eso por un lado. Entonces, esto en programación, ¿cómo se traduce? Esto de aquí, como les digo, tal vez no van a entender mucho de a qué se refiere, pero aquí estoy comparando dos números enteros. Piensen que esto es un número entero y un número entero. No olvídense de que es un tipo y de que es una persona, sino es un número entero con relación a otro número entero. ¿Sí? De esto del get tipo es simplemente una característica de un objeto, ¿ya? Pero en sí son números enteros, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que estoy comparando? Un número entero contra otro número entero. Si es que el número entero de la izquierda es menor que el de la derecha, yo voy a retornar 1, porque esto se va a cumplir como verdadero. Si es que el de la izquierda es mayor que el de la derecha, te retorna -1. Caso contrario, yo cumplo que si no es mayor ni menor, obviamente tiene que ser igual, entonces yo retorno el 0. ¿Sí? Esto es como se forman las comparaciones de objetos. Ya les digo, y aquí me van a decir, pero profe, ¿y por qué no nos pone así mejor? Directamente en el documento que estamos haciendo. ¿Por qué no pone el uno mayor, el otro menor y 0? Porque realmente esta parte de la programación es solo como un artilugio. Realmente lo que está pasando dentro o por detrás de la matemática es que yo siempre debo comparar en este sentido, como menores. Sí, siempre voy a comparar como menores. ¿Sí? Entonces yo comparo. Y el elemento de la izquierda es menor que el de la derecha, positivo. Si es que no es menor, es negativo. Y si son iguales, de 0. Si ustedes igual se dan cuenta aquí, yo ni siquiera pongo que sean iguales. Porque ya sé que si es que no es menor o si es que no es mayor, va a retornar 0. ¿Sí? No sé si está clara esta parte de la comparación. ¿Alguien tiene alguna duda de lo que es la comparación? ¿Seguros?
Manita arriba si es que está clara esta parte. De las últimas personas que me llegaron, ¿sí está claro? ¿Sí, seguros? Ya. Gabriel, Aiden, Melody, ¿sí está claro? Ya. Yo sí estoy claro, Inge, solo que no encuentro la La manita, mana. estoy en el celular. Ya, bueno, Aiden. Entonces esa es la idea, ¿ya? Ahora bien, entonces justamente esta parte de la comparación es la que nos va a permitir crear el ordenamiento. ¿Cuál creen? A ver, vamos primero por la definición de ordenamiento. ¿Qué sería ordenar? ¿O qué es ordenar? ¿Qué creen que es ordenar? Ordenar es colocar un dato a la izquierda o a la derecha de otro, siempre y cuando, no, colocar a la izquierda o a la derecha de otro, dependiendo de una condición dada. ¿Sí? Por ejemplo, si yo les pido ordenar ascendentemente un grupo de números, siempre el que esté a la derecha va a ser mayor, ¿no es cierto? Si les pido descendentemente, siempre el que sea menor va a estar a la izquierda. Entonces esa es la condición dada, no es simplemente decir colocar en una posición correcta, sino es colocar a la izquierda o a la derecha de un dato dependiendo de una condición dada. ¿Sí? Eso es el ordenamiento. Ahora, ¿cuál sería la diferencia entre la comparación y el ordenamiento? ¿Qué creen que sea la diferencia? Leyendo estos dos conceptos chiquititos que tenemos ahí. ¿Cuál creen que sea la diferencia entre la comparación y el ordenamiento? Que la comparación es para un elemento en concreto y el ordenamiento es para un conjunto de elementos. Mm, puede ser, no está del todo mal, pero sí puede ser por ahí, Aiden. ¿Alguien más? Jorge, David, ¿qué me dicen ustedes? Tal vez que el ordenamiento vuelva a asignar un dato en otra posición. Mm, más que asignar es mover, porque asignar es darle un nuevo valor. Sería mover en ese caso, Darío. Podría también ser. ¿Qué más podría ser? Léanle los conceptos y díganme qué de diferente leen. Podría ser que uno modifica la posición, digamos, donde se almacena un dato y otro no, solo como que compara y ya. Exactamente, súper bien, Martín. ¿Sí? Esa es la diferencia. La comparación no se encarga de decirme si está bien ubicado o no. Se encarga simplemente de decirme, ¿sabe qué? Yo tengo dos datos y dependiendo de la comparación yo le voy a devolver un número positivo, negativo o cero. Eso es lo único que hace la comparación. ¿Sí? No hace nada más. Simplemente me indica si es que el elemento es mayor, menor o igual. ¿Sí? Mientras que el ordenamiento, basado en la comparación de dos números, me va a determinar si yo debo ubicarlo a la izquierda o a la derecha. ¿Sí? Basado en la comparación de dos números, me va a decir si está ubicado a la izquierda o a la derecha. ¿Sí? Lo ideal ¿cómo sería? Estos dos conceptos son complementarios, ¿sí? Porque yo no puedo tener un ordenamiento sin una comparación, ¿sí? Yo no puedo tener un ordenamiento sin una comparación. Porque yo para poder ordenar, como les digo, es para poder ubicarle tanto a la izquierda o a la derecha los datos, yo necesito saber si es que es mayor, menor o igual, ¿sí? Para yo poder asignarle una condición. Entonces esa es la principal idea detrás del ordenamiento, ¿sí? Yo el ordenamiento, como les digo, necesito, puedo decir obligatoriamente o complementariamente, de entender bien el concepto de comparación, ¿sí? Entonces estos dos conceptos son complementarios. El día de hoy, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver el ordenamiento burbuja, ¿sí?
¿Qué es el ordenamiento burbuja? ¿Alguien ha escuchado de esto? Colocar a los elementos que retornen un valor de 1 o un valor de 0 según el elemento intermedio. Ya va por ahí. Bastante bien, Aiden. ¿Alguien ha escuchado lo que es el ordenamiento burbuja aparte de Aiden? El ordenamiento burbuja, como dice Aiden, es básicamente decir si es que yo voy a retornar un valor de positivo, negativo o cero, dependiendo de un elemento intermedio. ¿Sí? Es como ir cogiendo grupos de dos y decir si es que es menor o mayor. ¿Sí? Eso es lo bueno del ordenamiento burbuja. Realmente este ordenamiento no es el más eficiente porque es bastante parecido a la búsqueda secuencial, en donde yo voy acomodando en grupos de dos, en grupos de dos, en grupos de dos, en grupos de dos, pero tengo que hacerlo secuencialmente. ¿Sí? Tengo que ir haciéndolo secuencialmente. ¿Sí? Entonces aquí voy a poner, es ordenar los elementos realizando comparaciones en grupos de dos en dos, de dos en dos. ¿Sí? Um, no voy a meterme con la búsqueda secuencial porque de gana les voy a confundir. ¿Sí? Pues este de aquí no es tan eficiente. ¿Por qué? Porque de ahí nosotros, como les digo, tenemos que estar pasando una y otra vez hasta que se cumplan las condiciones. Después existen otros métodos de ordenamiento como los sort y los collection, o este mismo compare to que les estaba explicando acá, de las personas, que me van a permitir ordenar de manera más eficiente. ¿Sí? De manera más eficiente. Por ejemplo, solo para que vean nomás. Ahorita estoy ordenando este objeto de persona. Como les digo, tal vez no entiendan mucho. Estoy ordenando por la letra ASCII, ¿sí? Por el código ASCII. Es decir, estoy ordenando alfabéticamente. ¿Ya? Y por ejemplo, yo aquí le voy a ejecutar. ¿Y qué es lo que va a tener? Si ustedes se dan cuenta, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? Ordenando a Ana, María, Daniel y Jimena. Entonces saco el primer objeto que es Ana. Y aquí quiero que se den cuenta de algo. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Piensen en esto, yo estoy ordenando alfabéticamente. Tengo el conjunto Ana, María, Jimena y Daniel. ¿Cuál sería el orden correcto de esto? De estos cuatro nombres, alfabéticamente, ¿cómo sería el orden correcto? ¿Quién me dice el orden correcto de esos cuatro nombres? Sería Ana, Daniela, María, Ana, Jimena. Daniel, Ana, Daniel, María y Jimena, ¿no es cierto? Justamente lo que me menciona Christopher y Aiden. Ahora, por ejemplo, ¿qué es lo que está pasando en esta vez? ¿Qué creen? ¿Que está bien o está mal? ¿Por qué me da Ana, María, Daniel y Jimena? por el número de referencia. No tanto por ahí, Aiden. No, no va por ahí tanto. Porque ahorita solo tomen, o sea, olvídense de este segundo número. Sí, olvídense, porque este no está actuando en mi ordenamiento, no está actuando. Como les digo, esto solo es para que vean algo nada más. Y aquí simplemente estoy diciéndole que me ordene por orden alfabético, nada más. El otro número es como que no le estoy ocupando para nada. ¿Sí? No le estoy ocupando para nada. Solo quiero explicarles algo nada más. Como les digo, el otro número no le estoy usando para nada. Simplemente estoy ahorita ordenando por orden alfabético. ¿Qué creen que está pasando? ¿Por qué creen que tengo Ana, María, Daniel y Jimena? O sea, María y Daniel están en la posición equivocada. Podría ser porque toma el conjunto de los números más no solo la letra inicial. No, tampoco va por ahí. Es una buena idea, pero no va por ahí. Usted puede programar eso para que haga eso, pero no va por ahí este caso. ¿Alguien alguna otra idea? Solo Aiden está hablando, verán qué participación también califico. Podría ser Martín, que, sí, podría ser que solo ha pasado tipo una vez el algoritmo, o sea, como que ha dado un ciclo nomás. va O por algo ahí, así. súper bien, Martín. Va por ahí. Esa es justamente la idea. Como yo les había dicho en ordenamiento burbuja, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué problema tenemos? Que yo voy haciendo grupos de dos en dos, ¿no es cierto? Grupos de dos, grupos de dos, grupos de dos, y se va ordenando. Los otros algoritmos, como este algoritmo del compare to, ¿qué es lo que hace?
realmente no es que me ordena todo al mismo tiempo, sino que asigna una prioridad y encuentra el elemento de mayor prioridad, ¿sí? Con el que voy a operar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace realmente este algoritmo? Lo que dicen es, básicamente dice, ¿sabe qué? Yo tengo a esta persona, o estoy buscando este valor y lo encontré. Y como ya lo encontré, el resto no voy a hacer, no voy a ordenar el resto, ¿sí? Entonces, el tiempo de búsqueda es mucho más eficiente, por decirlo así, porque encuentra el valor de mayor prioridad, ¿sí? Y que debe ir al inicio. Si bien es cierto, no está ordenando alfabéticamente totalmente, pero si ustedes se dan cuenta aquí en las operaciones que yo voy haciendo, que en este caso es una operación de salida de la estructura de datos, ¿qué es lo que hago? Saco a Ana, que está bien, saco a Daniel, que está bien, luego saco a María, que está bien, y luego saco a Jimena, que está bien. Entonces sí estoy haciendo la operación correcta y los valores correctos, ¿sí? Pues eso es lo que quiero que tomen en cuenta. El ordenamiento burbuja se encarga de hacer todo el ordenamiento, el cual es un poco más lento porque, bueno, ahorita son 4 elementos. Si yo cojo ya ordenamiento burbuja tanto por esta parte de aquí o por el compare to, no se va a notar mucho la diferencia. Pero ahora imagínense que tienen una base de datos de un banco con 1 millón de clientes. Sí, con 1 millón de clientes. ¿Ya? ¿Cuánto creen que se me va a demorar? ¿Qué creen que sería mejor? ¿Obtener el primer valor que yo necesito o ordenar todos al mismo tiempo? ¿Qué creen que sería mejor? El primer valor. Sí, ¿no es cierto? El primer valor o la respuesta obvia depende de para qué necesito. Por ejemplo, dije, si usted necesita tener toda la lista, imprimir toda la lista ordenada, ordenamiento burbuja. Si, por ejemplo, yo necesito ir trabajando con los IDs de las empresas, con que obtenga el primero, es más que suficiente. ¿Sí? Entonces, esa es la idea detrás de esto de los ordenamientos, que no siempre tiene que ser el ordenamiento total para poder realizarlo, ¿sí? O sea, no siempre tiene que ser el ordenamiento total. Yo puedo darle, como les digo, esta idea de sacar el primer elemento y operar, dependiendo de lo que necesite, ¿sí? Esa es la idea. Ya les digo, esta parte van a ver las siguientes, no creo que vean en programación 2. Sí tienen la materia estructura de datos ustedes, ¿no es cierto? ¿O no? No me acuerdo si esto estaba en Programa 2, pero estructura de datos Sí. sí deben tener. En estructuras de datos van a ver esto. Entonces, cuando vean estructura de datos, ahí se van a acordar de mí. Y van a decir, para esto me va a servir. ¿Sí? Entonces, esa es la idea detrás del ordenamiento burbuja y los diferentes ordenamientos. ¿Sí? Ahora bien, también ustedes me van a comenzar a hacer trampas porque ya me los conozco como son bien pilas. Y no es que esté mal que sean pilas. Van a ver algo que se llama el arrays.sort o el arrays.sort. ¿Sí? Que también es otro tipo de ordenamiento, que es un ordenamiento automático que tiene embebido Java. ¿Sí? Entonces ese por el momento no vamos a utilizar. El de arrays to string, ese sí pueden utilizarlo ya. ¿Sí? Ya pueden comenzar a utilizarlo. Pero el de arrays.sort todavía no, porque ya me los conozco. O sea, el arrays.sort les estoy dando yo mismo igual, que es básicamente eh, simplemente ordenar. Es simplemente coger y ordenar en base de este compare to que tengo aquí, pero para el tipo de datos que tiene. Entonces, por ahora el array.sort no pueden usar todavía. Por ahora, ¿sí? Más adelante sí vamos a poder utilizar, ya cuando quede bien clara esta parte. ¿Sí? Ahora bien, vamos a comenzar a ver el algoritmo del ordenamiento burbuja. Realmente el ordenamiento burbuja es bastante parecido a la búsqueda binaria, ¿sí? Porque tiene la misma idea detrás de esto, ¿sí? Pues esto ya habíamos visto más o menos. Entonces, ¿qué es lo que tengo? La comparación, ya sabemos que es el proceso mediante el cual una máquina puede determinar si un número es mayor, menor o igual que otro. Para este procedimiento, dentro de la comparación solo se puede comparar 2 elementos y realizar la comparación a través del mayor, menor o igual, lo que habíamos visto. Ordenamiento. Ordenamiento es el proceso mediante el cual se compara 2 elementos y se coloca o verifica la posición correcta de acuerdo a una condición preestablecida. Igual lo que habíamos visto. Y ahora sí, ordenamiento burbuja. El ordenamiento burbuja es un ordenamiento de carácter repetitivo asociativo. Esto es importante. ¿Por qué repetitivo y asociativo? Repetitivo es porque está dentro de una estructura repetitiva. Básicamente estoy utilizando fors para yo poder ir ordenando. Y como les digo, y voy agrupando, eso vamos por partes, ¿sí? Es por eso que es repetitivo. Porque utilizo una estructura de datos repetitiva en donde yo me aseguro
a completar todos y cada uno de los elementos, ¿sí? Es decir, a ir pasando todos los elementos. ¿Y por qué es asociativo? Por la misma razón que les había indicado. Es asociativo porque yo estoy agrupando de dos en dos elementos para poder hacer la comparación, ¿sí? Por eso es que es repetitivo y asociativo. Eso no se me olviden nunca. Repetitivo porque utiliza una estructura de repetición y asociativo porque va agrupando de dos en dos elementos para realizar la comparación, ¿sí? Se va comparando en grupo de dos elementos y se los va ordenando. Este procedimiento se repite un máximo de veces al tamaño del conjunto de datos. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, vamos a crearnos nuestros ejemplitos, ¿no es cierto? De siempre. Entonces voy a ver. Vamos a copiarnos uno de estos, ¿ya? A ver, este creo que está en desorden. Sí, este está en desorden. Inge, Dígame, Aiden. yo en el Sí. taller anterior y en el anterior del anterior quería usar el, el array sort, Ajá. pero no me salía. Quería saber si podía explicar brevemente. Ya les Si hay ayudo, tiempo, ¿ya? obviamente. Sí, sí, ya les ayudo, no hay problema. Ya le vemos con el array.sort. Pero eso es trampa, Aiden, pero bueno. O sea, todavía no les había dicho, pero, o sea, yo los conozco. Me gusta que sean así. O sea, la mayoría de ustedes salen con un montón de cosas nuevas y eso es bueno, porque me doy cuenta que les gusta la programación y eso es algo bueno, ¿sí? Entonces, bueno, a ver, volviendo a esta parte de la idea. Primero les doy el ordenamiento de burbuja y luego les explico el array.sort, ¿ya? Pues lo primero que yo tengo que hacer es lo siguiente, ¿no es cierto? Yo tengo este arreglo, ¿no es cierto? Que es 1, 4, 5, 3, 2, 5, 7, 8, 9 y 6. ¿Ya? ¿Y qué es lo que me dice el algoritmo del ordenamiento burbuja? ¿Qué yo voy a hacer? Es comparar de dos en dos elementos para ir ordenando. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? En la primera pasada, ¿qué es lo que tengo? Que yo voy a ir comparando de dos en dos elementos. Entonces, aquí voy a ir comparando. Por ejemplo, el 4 es el 1 es menor que el 4, ¿verdadero o falso? Y le voy a poner aquí abajo ya. Ahí. Menor que 4. Un verdadero. Al menos el primero. Luego la segunda agrupación, ¿cuál debería ser? ¿Cuál sería la segunda comparación que yo tengo que realizar? A ver, antes de pasar. A ver, 1 es menor que 4, verdadero. Entonces, como si es menor, yo les voy a dejar en la posición ahí. Entonces, este de aquí me va a devolver un número positivo. Positivo. Porque está haciendo la comparación. Bueno, aunque en este caso no vamos a utilizar esto, no. Olvídense de este de aquí. Ya. Ya. Luego el siguiente grupo, ¿qué debería comparar? 4 y 5. 4 y 4 menor 5, que ¿no es 5. cierto? Exactamente, 4 es menor que 5. ¿Esto es verdadero o es falso? Verdadero. Verdadero, ¿no es cierto? Luego la siguiente vez, ¿qué debería comparar? 5 menor que 3. 5 menor que 3. ¿Esto es verdadero o falso? Falso. Falso, ¿no es cierto? Entonces aquí, esto quiero que me presten bastante atención, porque esta es la parte clave del algoritmo, por decirlo así. Entonces, cuando yo encuentro algo que es falso, es decir, cuando tengo una condición que es falsa, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Por ejemplo, aquí el 5 está en la posición 0, 1, 2, ¿sí? Tengo el arreglo en la posición 2, ¿ya? Menor que el arreglo en la posición 3, ¿sí? Es falso. Ya sabemos que es falso. Ahora, ¿cómo yo puedo hacer este cambio de valores? ¿Cómo yo puedo coger y decir, a ver, entonces, ¿cómo es falso? El 3 colóquelo en el lugar del 5 y el 5 coloca en el lugar del 3. ¿Cómo creen que se hace eso? Usando una variable temporal para almacenar uno de los datos y luego cambiar. Exactamente. Súper bien, César. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, no puedo directamente decir, ¿saben qué? A de 2 sea igual a A de 3. ¿Por qué creen que no se hace directamente? Kevin, ¿cuál cree que sea la razón de que yo no pueda hacer esto directamente? Igualar, es decir, colocar el elemento 3 en lugar del 5. Porque Porque solo se quedaríamos, está guardando un dato y el otro se está perdiendo. Exactamente, Christopher. Darío, ¿usted qué iba a mencionar? o sea que si hacemos 2 igual que 3 y luego 3 igual que 2 quedaríamos en lo mismo.
más que eso, no va a quedar en lo mismo. Más que eso, aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Que yo le voy a decir, ¿sabe qué? Esto es como decir, A de 2 es igual al valor, que en este caso es el número 3. Y A de 3, ¿cuánto va a valer en este caso? Y A de 3, ¿cuánto valdría? ¿Cuánto 5. valdría ese A de 3? No, ¿por qué 5? Ah, no, vale 3 porque está guardando el mismo valor. 3. Exactamente. Como se dan cuenta aquí, yo no cambié ningún valor. Simplemente le dije, ¿sabe qué? Lo que usted tenía antes como 5, ahora quiero que sea igual a 3. Y el A de 3 iba a seguir siendo igual. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si hacía lo que decía ahorita Darío, ¿qué es lo que va a pasar? Por ejemplo, si yo pongo A de 3 igual a A de 2, ¿qué es lo que pasaría? Se va a seguir guardando el 3. Exactamente, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque aquí A de 2 ya sé que vale 3. Vale 3 y A de 3 va a valer 3. ¿Y qué pasó con el 5? ¿Dónde se me quedó el 5? Se perdió los datos. Se perdió, ¿no es cierto? Entonces yo por eso es que no puedo igualar directamente las posiciones. Y es justamente lo que menciona César. ¿Sí? Yo en este caso, cuando tenga a una respuesta falsa, lo que voy a hacer es incorporar una variable temporal. ¿Sí? Voy a incorporar, pongámosle. O crear o utilizar, pongámosle, utilizar una variable temporal. ¿Qué es lo que va a hacer esta variable temporal? Lo que va a hacer esta variable temporal es como guardar el valor de este elemento, ¿sí? Es como jugar como un triángulo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? ¿Cuál va a ser el procedimiento de esto? Lo primerito que yo tengo que hacer es guardar este valor de 5. No borrar esto de aquí. Lo primerito que yo tengo que hacer es guardar este valor de 5. Entonces, ¿cuál sería el procedimiento correcto? Temporal. Ya, lo primero que yo voy a hacer es guardar temp igual a de 2. Variable temporal va a ser igual a de 2. Entonces, ¿esto qué significa? Que temporal va a ser igual a 5, ¿ya? Coma, a de 2 es igual a 5. A de 3 es igual a 3. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos claros? ¿O alguien tiene alguna duda? ¿No? ¿Ninguna duda? ¿Seguros? Ya les digo, lo único que estoy haciendo es guardando este valor del lado izquierdo en una variable temporal. Ahora bien, ahora sí voy a hacer esto de aquí, lo que me mencionaba, me parece que era Darío, de igualar el valor de A de 2 con A de 3. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Que yo voy a tener mi temporal, mi variable temporal, que va a seguir valiendo 5. Mi A de 2 que va a valer 3, porque ya hice el reemplazo, y el A de 3 que va a valer 3. ¿Sí? Simplemente estoy dándoles como el algoritmo de qué es lo que va a pasar o qué es lo que vamos a hacer. La temporal no le afecté, sigue valiendo 5. Yo igualo el elemento de la izquierda con relación al de la derecha. Al igualarlo, ¿qué es lo que hago? Le cambio de valores. Entonces ahora de 2 y de 3 vale 5. ¿Y cuál sería el último paso que yo debería hacer para poder mover el elemento? ¿Qué debería yo hacer en el último paso? A de 3 igual a temp. Exactamente. A de 3 igual a temp. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahora yo necesito, o sea, y ahorita imagínense que esto estaba como 3 y 3, ¿no es cierto? Tenía como 3 y 3. Y por ahí guardada en algún lado del universo tenía ese guardado de 5. Entonces aquí lo que tengo que hacer es decirle, ¿sabe qué? Pase el 5 acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hago aquí? A de 3 es igual a temp. Entonces, ¿qué es lo que pasaría aquí? La temporal se va a quedar con ese valor. ¿Sí? Pero ese no lo estoy utilizando en nada. A de 2 va a valer 3.
Y A de 3, ¿cuánto valdría? 5. 4. 5, ¿no es cierto? No, ¿por qué 4, Aiden? Perdón, 5, Inge. Sí, 5, ¿verdad? Sí estamos claros. Pues si ustedes se dan cuenta aquí que ya está ordenado, ¿no es cierto? Ya tengo que el A de 2, es decir, este de aquí, vale 3. Le voy a poner con tomatito para que sepan que se cambió. A de 3 vale, perdón, A de 2 vale 3 y A de 3 vale 5. ¿Sí? ¿Se dieron cuenta cómo se hizo el cambio? ¿Sí o no? Esto tiene que quedar súper claro, si no después lo que vamos a hacer en la implementación no me van a entender. Manito arriba si es que está claro esto. Inge, Dígame, Aiden. en mi parte sí está claro, pero usualmente lo hago mecánicamente. No sé si podría aclarar un poco esto. ¿Cómo mecánicamente? Es decir, lo hago automáticamente muchas veces sin entender esto del temporal. Ah, ya. Entonces, eso es lo que le decía Aiden es justamente esto. De que nosotros siempre que tenemos que mover datos dentro de una estructura, lo que hay que hacer es siempre acordarnos de que cuando yo sobrescribo un elemento, no es que este valor de la posición actual se queda guardado en otro lado. ¿Sí? No pasa eso. Por eso cuando decíamos antes directamente como A de 3 igual a A de 2, yo lo único que estaba haciendo es decirle directamente, ¿sabe qué? Quiero que sobrescriba el valor. ¿Sí? Pero eso es algo que yo no es correcto, porque si yo sobrescribo estoy perdiendo un dato o estoy perdiendo un elemento. En cambio, con esta variable temporal, yo me estoy asegurando de que voy a almacenar ese elemento dentro de esta variable y no se me va a perder. ¿Sí? El momento de sobrescribir o asignar valores, eso es lo que les puede generar errores. ¿Sí? De pérdida de datos. ¿Qué es lo que nos pasaba antes? Cuando yo ponía aquí A de 3 igual a A de 2, me quedaba que A de 2 es igual a 3 y A de 3 es igual a 3. Y luego el 5 se me perdía. ¿Sí? Entonces, con esta variable temporal, lo que yo estoy haciendo es como simplemente un paso más. O sea, a ver, grafiquémosle aquí. Denme un segundito, a ver. Shapes, este de aquí. ¿Ya? Es como que yo voy a tener esta variable temporal que va a estar aquí escondidita. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esta variable temporal? Se va a ir moviendo, ¿no es cierto? Y simplemente va a ir almacenando datos. Entonces, por ejemplo, yo aquí almaceno el 5 y en base de este 5 digo, a ver, entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo antes le tenía aquí con el 5 y con el 3, ¿no es cierto? Yo le tenía así. ¿Y qué es lo que digo? Entonces, a ver, yo necesito cambiar de posiciones. Yo necesito cambiar de posiciones. Lo primero que voy a hacer es este elemento de aquí, copiarle acá arriba. ¿Sí? Necesito copiarle para que no se me pierda. Una vez que ya le tengo copiado, voy a pasar el elemento que tenía acá, le voy a pasar acá. Y ahí es como que estuviera borrado ese 5. Es como que se me hubiera perdido el 5 de la estructura. Pero, como yo tengo esta temporal, digo, ¿saben qué? Entonces ya como ya pasé este de la derecha a la izquierda, voy a bajarle el de la temporal a la derecha. Y le escribiré el 5. Esa es la idea ahí. O sea, por eso es que nosotros utilizamos esta variable temporal, para evitar la pérdida de datos. Luego, ahí no sé si está más claro, ahí está más claro para todos. César, David, Gabriel, Joel, Joan, ¿sí? Kenny, Inge. Matías. Sí, seguros. Esto tiene que quedar súper claro, si no después no van a entender cómo estamos haciendo la implementación. David, Carlos, Joan, Matías, sí. Ya. Ahora bien, entonces, ¿cuál sería el siguiente paso? ¿Qué es lo que yo debería hacer después? Aquí ya compré el 1 con el 4, a ver, estaba 1 con 4, 4 con 5 y ahora ya compré el 3 con el 5 y ya cambié de lugares. ¿Cuál sería el siguiente paso? ¿Cuál sería el siguiente grupo a Comparar comparar? 5 y 2. 5 y 2, ¿no es cierto? Entonces aquí voy a poner 5 es menor que 2. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué significa esto? Que yo voy a volver a repetir esto de aquí. Hagamos de una vez más, ¿ya?
Entonces aquí, ¿qué es lo que tengo? La posición 0, 1, 2, 3 y 4 necesito aquí. Tengo 3 y 4. Entonces la posición 3 guardo en la temporal. Entonces la temporal vale 5. La A3 vale 5 y la A4 vale 2. Hasta ahí estamos claros, ¿no es cierto? Lo único que hice fue asignar este valor de 5 a la temporal. La temporal sigue valiendo 5. Ahora la A3 vale 2, porque igualé. Y la A4 vale 2 igual. ¿Sí? Que es este paso de aquí. Es A3 y A4, perdón. A3, A4. Y el último paso que yo tengo que hacer es que la A4 sea igual a la temporal. A4 sea igual a la temporal, donde la temporal vale 5. A3 vale 2. Y A4 vale 5. ¿Sí? Lo mismo. Lo único que hice es ahora moverle esta temporal al medio de estos dos. ¿Ya? ¿Y qué es lo que va a pasar? En este caso, yo tengo 2 aquí. Y le voy a mover el 5 acá. ¿Ya? Listo. Ahora, ¿cuál sería el siguiente grupo a comparar? 5 y 5. 5 y 5, ¿no es cierto? Chuta, aquí nos faltó de ponerle de una vez menor igual. Porque este de aquí me va a dar falso igual. Cambiemos de los signos, porque me parece que sí está implementado con el menor igual. No, está con el normal. Bueno, ¿este de aquí sería verdadero o falso? Ahí sería ¿Quién me dice? falso. Falso. 5 no es menor que 5, ¿no es cierto? Son iguales. Entonces ahí igual tocaría hacer el mismo procedimiento, pero realmente lo que está pasando es que este 5 de aquí se va a mover acá, pero visualmente no va a cambiar nada, ¿verdad? Sí, no va a cambiar nada, porque le he puesto la versión simple nomás, porque hay como ponerle con la versión menor igual y evitarnos esto. Ya, pero volvería a pasar esto. Ahora la siguiente, ¿cuál sería? El siguiente número a comparar, ¿cuál debería ser? ¿O cuál sería el siguiente conjunto de números que debería comparar? 5 y 7. 5 y 7, ¿no es cierto? 5 es menor que 7, ¿verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, ¿no es cierto? Entonces aquí no hago nada. Luego el siguiente, ¿cuál debería ser? 7 y 8. 7 y 8, ¿no es cierto? 7 es menor que 8. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, no le hago nada. El siguiente, ¿cuál debería ser? 8 y 9. 8 y 9, ¿no es cierto? 8 menor que 9. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, no hago nada. Y el último, ¿cuál es? ¿Qué me faltaría? 9 y 6. 9 y 6, ¿no es cierto? 9 menor que 6. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso, ¿no es cierto? Entonces aquí vuelvo a repetir todo el procedimiento de aquí arriba. ¿Qué es lo que pasaría aquí? Que ahora mi temporal, en lugar de valer 5, va a valer 9. Y lo que yo voy a hacer es el cambio, ¿no es cierto? Aquí voy a tener que el valor va a ser 6. Mi valor va a ser 6. Y aquí el valor cambiado va a ser 9. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí hasta ahí estamos claros? ¿Alguien alguna pregunta de esto? Hasta aquí. Seguros que estamos claros. Manito arriba si es que está claro esto, esto de aquí, que es lo que expliqué hasta ahorita. Dígame, Christopher. Pero, por ejemplo, esto en casos donde, no sé, hay 100 datos y un 2 está ubicado en la posición 99, ¿no? O sea, ¿cómo le hago para que ese 2 llegue a donde debería estar? Es que eso es de lo que vamos, Christopher. Por eso es que le decía que esto de aquí no es eficiente. O sea, le va a ordenar, pero no es eficiente. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, recién vamos la primera pasada. Porque ahí, si ustedes se dan cuenta, el arreglo no está ordenado. Yo tengo, por ejemplo, estos dos valores que están al revés. Y cuando yo paso estos dos de aquí también van a estar al revés. Este 6 también está mal ubicado. Recién voy la primera pasada, Christopher.
Si recordamos qué es lo que decía aquí, que este va a ser vamos a tener un número máximo de pasadas como el número de conjunto de datos. Es decir, que si yo tengo 100 datos, lo máximo que yo puedo tener es 100 pasadas. ¿Sí? Ya le digo, recién ahorita vamos la primera pasada. Todavía nos falta ordenar. Como les decía, no es el más eficiente, pero tengo que enseñarles. ¿Por qué? Porque en base de esto ustedes van a, o sea, va a estar primero más claro el método de comparación, para qué nos va a servir. Y segundo, en base de este método, se crean más métodos, ¿sí? Que son súper eficientes, que ahí sí a la primera le van a ordenar todo, Cristo, ¿sí? Ya le digo, por eso es que yo les mencionaba al inicio que no es el más eficiente. Realmente este de aquí no es el más eficiente. ¿Sí? No sé si le contesté a Christopher. Sí, profe. Ya, Carlos, David Santiago, Joel, Joan, Sebastián, ¿sí está claro? Ya. Pues ahorita recién voy la primera pasada, o sea, todavía no está ordenado. Nuevamente tengo que volver a pasar otra vez. Entonces ya, ahora, ¿cuál debería utilizar? ¿El arreglo original o el arreglo este que ya está ordenado? Medio ordenado, por decirlo así. El que está medio ordenado. ¿No es cierto? Entonces el que está medio ordenado, voy a la segunda pasada recién. Entonces aquí voy a la segunda pasada. Voy a la segunda pasada. Denme un segundito, porfa. No sean malitos. Intenten, a ver, hasta mientras intenten ver cómo les queda con el ordenamiento en la segunda pasada. Perdón, muchachos, ya estoy aquí, ¿ya? A ver, entonces, ¿cómo quedaría la segunda pasada? Hagámosle completa, ya hasta al menos la segunda pasada hagámosle completa. A ver, ahora, ¿qué es lo que yo tengo acá? ¿Cuál es el primer elemento a comparar? O el primer conjunto a comparar, perdón. 1 y 4. 1 y 4, ¿no es cierto? Ya, entonces tendría el 1 y 4. Entonces, 1 es menor que 4, ¿verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, ¿no es cierto? El siguiente grupo, 4 y 3. ¿Verdadero o falso? Falso, ¿no es cierto? Entonces, aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Voy a copiarme mi variable temporal. Aquí me copio mi variable temporal, le cambio el 4 aquí. ¿Y qué es lo que pasa? Entonces aquí le cambio el valor, ¿no es cierto? 3 acá y 4 acá. Luego, ¿cuál tendría? ¿Cuál grupo tendría? ¿Qué valor tendría? El 4 y el 2. Y 2, ¿no es cierto? 4 es menor que 2. También sería falso. Mi variable temporal se movería a este lado. En este caso va a seguir siendo el 4, pero aquí me cambiaría el 2. Y aquí tendría el 4. Ya, luego el siguiente, ¿cuál tendría? 4 y 5. 4 y 5, ¿no es cierto? 4 es menor que 5, que esto es verdadero. No haría nada. El siguiente 5 y 5 ya sabemos que es falso, pero como les digo es porque en la implementación simplemente le dejé con el menor, debería ser menor igual. Falso, igual cambiaría, ¿no es cierto? Aquí. Simplemente estamos siguiendo el mismo algoritmo. No se me confundirán, por favor, con esto del 5 y 5. Simplemente es por seguir el mismo algoritmo que tengo implementado. 5 y 5, que estaría ahí. Luego tengo el siguiente que sería 5 es menor que 7, que es verdadero. Igual a verdadero. Luego tendría 7, que es menor que 8.
también sería verdadero. Y de ahí tendría 8 es menor que 6, que este sería falso. X volvería nuevamente, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasaría aquí? Que se almacenaría el 8 aquí. El 6 pasaría acá. Y el 8 pasaría acá. ¿Sí? Y después tendría 8 y 9. 8 es menor que 9. Es verdadero. Y recién ahí tengo la segunda pasada. ¿Sí? La segunda pasada y todavía no está ordenado. ¿Por qué? Porque yo tengo este valor que está al revés y este valor que está al revés. Pero ya va casi, ¿no? Ya va. Por ahí ya va. Pues ahora, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cuál es la siguiente que voy a hacer? Voy a hacer la tercera pasada. Para la tercera pasada, necesitamos hacer todo esto y está claro esta parte de aquí. Honestamente, alguien que no me haya entendido esta parte de los conjuntos. ¿Está claro? ¿Seguro es que está claro? Vale, entonces hagámoslo directo. Comienzo con el 1 y el 3. Verdadero, no hay problema. Entonces el 2 y el 3 si hay problema, entonces este pasaría acá. Y el 3 pasaría acá. 3 y 4 no hay problema. 4 y 5 no hay problema. 5 y 5 es de este problema de implementación que se debería corregir. 5 y 7 no hay problema. 7 y 6 sí hay problema. Entonces aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Que el 6 se pasa acá y el 7 se pasa acá. ¿Ya? 7 y 8 no hay problema. 8 y 9 no hay problema. Um, y nada más. Y ya no tengo nada más. Esta sería la tercera pasada, ¿no es cierto? Esta sería la tercera pasada. Entonces, en la tercera pasada, yo recién ahí puedo decir que está ordenado completamente, ¿sí? Porque ya no tengo elementos que estén cambiando de posición, ¿sí? Ya no tengo elementos que estén cambiando de posición. ¿Se dan cuenta? Como les digo, y como mencionaba Christopher, en este caso solo necesité 3 pasadas. Pero, por ejemplo, ¿qué pasaba si es que yo, en lugar de tener un 6 aquí, tenía un 2 o tenía un 1 aquí al final? ¿Ya? A ver, ¿qué es lo que van a hacer ahorita? ¿Ya? Ustedes solitos van a hacer el siguiente. Me van a decir cuántas pasadas se necesitan para ordenar este de aquí. A ver, denme un segundo. Vamos a borrar estos datos. No. Ejemplo, 3, 2, 5, 6, 4, 1, 9, 8, 2, 3, por ejemplo. ¿Ya? A ver, van a determinar cuántas pasadas necesitan ustedes para ordenar este, ¿ya? A ver, un par de minutos para hacer esto. ¿Cuántas pasadas se necesitaría para ordenar ese arreglo? Dije, en cada pasada solo movemos un elemento. No un elemento, es un conjunto, Darío. Entonces yo, como estábamos haciendo aquí, yo voy comparando 2, comparo 2, voy comparando. Entonces aquí, ¿qué es lo primero que debería comparar? El 3 con el 2. Luego ya le muevo el 3, luego el 3 con el 5. Y así voy moviendo. No es que solo se mueve uno. Si usted recuerda aquí, yo movía más de uno a la vez. Listo, dije, gracias. De nada, Darío. Sí, a ver, veamos cuántas pasadas necesitan para ordenar ese de ahí. Manito arriba cuando esté ordenado. Y me dicen cuántas pasadas, ¿ya?
Profe, Dígame, Daniel. a mí me salió en 5. Ya le vemos, ¿ya? Esperemos que terminen sus compañeros. Dale un minutito más a sus compañeros, a ver cuánto les sale a ellos. Y yo le hice en 6. Bueno, no le hice, le calculé en 6. Tiene que hacerle, Christopher, pero bueno, a ver, vamos, ¿ya? A ver, un minutito más. Manito arriba cuando terminen, ¿ya? Y de ahí le vamos viendo. Un minuto más y hacemos, ¿ya? A ver, veamos entonces. ¿Quién me dice 5? A ver, ¿quién dice 5? Manito arriba, ¿quién diga 5? Me quedó solo Daniel, Daniela, Aiden y nadie más. Solo Daniel. Daniel y Aiden. ¿Quién me dice 6? Solo se quedó Daniel. Le dejaron abandonado a Daniel. Parece que son 6. A ver, vamos viendo. Sí, ahí me levantaron bastante las manitas. A ver, vamos a ver. Entonces, ¿yo qué es lo que tengo? En la primera pasada, ¿qué es lo que voy a hacer? En la primera, vamos a hacer algo ya. Voy a copiarle aquí nomás. Aquí cambiaría el 3 con el 2 por la posición, ¿no es cierto? Luego el 5 se quedaría bien, el 6 se quedaría bien. Ah, no, cambiaría 4 con el 6. De ahí cambiaría el 1 con el 6. El 9 se quedaría bien. Cambiaría el 8 con el 9. Este pasaría acá. Y luego pasaría el 3 acá. ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo en la primera pasada o no? ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, profe. Ya, vamos a la segunda pasada. Aquí estaba el 9. El 2 y el 3 se quedarían igual. El 4 pasaría aquí, el 5 se quedaría acá. Luego cambiaré el 1 con el 5. El 6 se quedaría aquí. El 12 pasaría acá. El 13 pasaría acá. El 8 se pasaría acá y el 9 se pasaría acá. ¿Estamos de acuerdo con la segunda pasada? ¿Alguien alguna pregunta? No, ninguna. Vamos a la siguiente. El 2 y el 3 se quedarían igual. El 4 cambiaría. El 1 acá, el 4 acá. El 5, el 2 aquí, el 3 aquí, el 6, el 8 y el 9. ¿Sí? ¿De acuerdo o no de acuerdo? Esa es la tercera pasada. Vamos con la cuarta. Tendría el 2, el 1, el 3, el 4, el 2, el 3, el 5, el 6, el 8 y el 9. ¿Sí? ¿Sí o no? Esa sería la cuarta pasada. Vamos a la quinta, que tendría el 1, el 2, el 3, el 2, el 3, el 4, el 5,
el 6, el 8 y el 9. Tendría la quinta pasada. 2, 4, sí. Y la última pasada, que sería la sexta, tendría el 1, el 2, el 2, el 3, el 3, el 4, el 5, el 6, el 8 y el 9. ¿Sí? En total serían 6 pasadas porque ahí ya tengo completo el valor. ¿Alguien? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Sí está claro? ¿Segurísimos? Vamos a hacer un hito más, ¿ya? Para ver cómo les queda. Vamos a borrarnos esto. El 6, el 6, el 8, el 2, el 3, no, 4, 3, 1, 5, 7, 9, 1. ¿Ya? A ver, ¿cuántas pasadas les quedaría este de aquí? Manita arriba cuando terminen, por favor. No se olviden de levantar la manito cuando terminen, por favor. Ya tengo algunos manitos arriba.
Yo tengo algunas mentes arriba. ¿Cuántas pasadas les dio? 8. 8. Sí, 8. A ver, hagámoslo entre todos rapidito, ¿ya? Estaba el 1 aquí, ¿no es cierto? 1. A ver. Tendría 6, 8 está bien. 2, 4, 3, 1, 5, 6, 8. A mí me dieron 5. 9. Ya me perdí. No, ahí. 6, 8 está bien, el 8 está ahí, ya. Y 9, 1 y 9. Ahí estamos, ¿no es cierto? Esa es la primera pasada. Sí, ¿verdad? No me estoy equivocando. Sí. Ya, vamos a la segunda. Tengo 2, 4, 3, 6. Bueno, 1, 5, 6, 6. 1, 8, 9. Ahí estamos la segunda. ¿Todos de acuerdo? Sí, ¿no es cierto? La tercera. 2, 1. Bueno, perdón. Espérenme. Este es 3, 1, 4, 5, 6, 6. Ah, no, 6, 1, 6, 8 y 9. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿No? ¿Dudas, preguntas? Todo está ahí, ¿no es cierto? Vamos a la cuarta. Tengo 2, 1, 3, 4, 5, 1, 6, 6, 8, 9. La siguiente sería 1, 2, 3, 4, 1, 5, 6. Ah, no, 1, 5, 6, 6, 8, 9. La siguiente que vendría como 1, 2, 3, 1, 4, 5, 6, 6, 8, 9. Realmente el problema que tienen es ese 1. 1, 2, 1, 3, 4, 5, 6, 6, 8, 9. 1, 1, 2, 4, 5, 6, 6, 8 y 9. Son 2, 4, 6, 8 pasadas. Realmente el problema que es este de aquí, que este 1 se va moviendo de posición en posición, de posición en posición. Sí, no hay cómo pasarle directo al inicio, a pesar de que esté clarito de que hay que pasarle al inicio porque todos los demás están ordenados. ¿Se dieron cuenta? Este 1 fue cambiando de 1 en 1, 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 hasta llegar al inicio. ¿Sí? Entonces, ese es el problema que mencionaba Christopher. Si es que yo tengo un 1 al final, me toca aguantarme todo y pasar de 1 en 1. ¿Sí? ¿Alguna pregunta de esto del ordenamiento burbuja? ¿Está claro para todos? Entonces las pasadas máximas que se necesita si un elemento mínimo está al final es el número de elementos que está El número en la el regla. número que conforman la regla. Ajá, por eso es que les había puesto el comentario de aquí, de que este de aquí, que se va a valorar el número máximo de veces. Sí, sí tiene como máximo este. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna pregunta más? ¿Segurísimos? Ya. Entonces ahora sí vamos a la parte divertida, no a la parte de la implementación. La implementación es esto nada más. ¿Perdón? Disculpe, o sea, allí en el programa siempre hace el número de arreglos máximo. ¿O No. para allá, si ya logra ordenar? Nosotros le vamos a hacer que pare para que cuando logre ordenar, que pare. Ah, ya, gracias. Ajá.
Esa sería la idea. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Ninguna? Ya, entonces, ¿cómo vamos a hacer nosotros esto de aquí? Primero va a ser un subprograma. Donde, ¿qué voy a necesitar en este subprograma? Voy a necesitar como parámetro un arreglo de enteros y un arreglo de enteros, que puede ser cualquier tipo, ¿no? Un arreglo. Y voy a devolver un arreglo del mismo tipo, es decir, el arreglo ordenado. Voy a crear este auxiliar que les había dicho que es básicamente el que me va a permitir ir moviendo los valores, ¿no es cierto? Este como triangulito me va a ir permitiendo mover los valores. Luego voy a tener este contador para saber cuántas pasadas hizo. Y el arreglo ordenado, que va a ser igual al arreglo 1, es decir, estoy sacando una copia. No voy a modificar el arreglo original, sino estoy sacando una copia. ¿Ya? ¿Y de ahí qué es lo que hago? For i igual a 1. Aquí, ¿por qué cambié eso en 1? Y no en 0. ¿Quién me dice? ¿Cuál creen que sea la principal razón? ¿O cuál es la razón de utilizar este i igual a 1? Y ya le entendí bien la pregunta que me hicieron antes. No sé si fue David. No, en este caso vamos a hacer que se cuenten todas las veces. Sí, todas las veces. Pero vamos a darnos cuenta de que puedo saber determinar el número de pasadas cuando ya estuvo ordenado. Aquí le voy a obligar a que cuente todas las veces. Sería porque en el programa usamos un j más 1 y necesitamos que ese entre en el rango del arreglo. Así que si le ponemos 0 puede que el j más 1 se salga del rango. Casi César, pero no es la razón esa. ¿Cuál creen que sea la razón de que yo ponga i igual a 1? Porque tiene que coincidir el número de veces que va a pasar el ciclo con la dimensión, o sea, mínimo con la dimensión. Entonces contamos desde 1, no desde 0. Exactamente. Pues súper bien, Martín. Esa es la razón principal. Y yo, como les dije aquí, el procedimiento se repite como máximo el tamaño del conjunto. Entonces yo voy a tener que pasar, si tengo 10 elementos, tengo que pasar 10 veces. Si tengo 20 elementos, tengo que pasar 20 veces. Acuérdense que si yo comienzo aquí desde 0 y pongo menor que length, voy a pasar una vez menos. ¿Sí? Entonces por eso es que aquí, perdón, voy a pasar una vez más, no una vez menos, una vez más. ¿Sí? Por eso y aquí comienzo desde 1, porque le voy a obligar a que cuente todas las veces. Entonces es el primer for. El segundo for, que es el for interno, que me va a ir comparando los elementos. ¿Qué es lo que va a hacer? Comienzo en j igual a 0, arreglo ordenado menos i. ¿Por qué creen que es menos i? Esta es la parte importante que normalmente a veces sabe producir problemas. ¿Por qué creen que es menos i ahí? Porque los valores más altos van a ocupar la posición más a la derecha, así que ya no necesitamos analizarlos. Exactamente, mientras voy haciendo las pasadas, yo voy reduciendo el rango de búsqueda. ¿Sí? Es justamente por eso, súper bien, César. Mientras yo voy haciendo las pasadas, yo voy reduciendo el rango de búsqueda, porque ya asumo que se van ordenando. Y la parte de aquí es súper fácil de entender. ¿Qué es lo que estoy comparando? Elemento de la derecha contra un elemento de la izquierda. ¿Sí? Los grupos de 2 en 2 que yo les sugerí. Aquí tengo un contador que me va a ir contando el número de veces. Si es que el elemento de la izquierda es mayor que el de la derecha, hago la operación que hacía antes, es decir, coloco el auxiliar que es igual al valor de esa posición. Cambio las posiciones, es decir, la de j le pongo la j más 1 y luego de j más 1 el auxiliar. Justamente lo que hacíamos aquí. Sí, esto de aquí. Justamente lo que hacíamos aquí. ¿Ya? Y así voy repitiendo el proceso hasta que esté ordenado. Una vez que ya tengo ordenado, puedo pasar este contador. En este caso, el contador lo único que me va a servir es para yo poder ver visualmente. ¿Sí? Para poder ver visualmente. ¿Ya? Y voy a devolver el arreglo ordenado. Si está claro, como les digo, no es complicado el algoritmo. O sea, más bien dicho, no es complicada la implementación.
Tal vez el algoritmo se vuelve, no complicado, pero sí se necesita ver un poquito más claro. Pero no sé si ahí está claro para ustedes. Manito arriba si está. Dígame, Darío. Inge, perdón, ¿puede repetir la parte del menos i en el segundo for, por favor? No lo entiendo. Ya. A ver, ¿cuál es la idea de esto, Darío? Si usted se da cuenta, ¿cómo le digo? A ver, en la primera pasada, ¿qué es lo que yo hago en la primera pasada? Voy ordenando todos los elementos hacia la derecha, ¿no es cierto? Todos los elementos a la derecha. ¿A qué me refiero con todos los elementos a la derecha? Es decir, que, por ejemplo, en este grupo de 1 y 3 ya están ordenados. En este grupo de 2 de 3 y 2 ya están ordenados. En el grupo de 2 y 4 están ordenados. A eso me refiero. ¿Sí? En la primera, me estaba mal. En la primera pasada. Por ejemplo, yo aquí asumo que el 1 y el 4 están ordenados, que el 4 y el 3 ya están ordenados, a pesar de que aquí no estén. ¿Por qué no están? Es porque yo cambié estos valores. ¿Se acuerda que yo cambié estos valores? Pues yo ya asumo que los elementos de la derecha están ordenados, ¿sí? Por eso es que la siguiente vez que yo pase, ya no voy a comenzar otra vez a recorrer todos los valores, ¿sí? Lo único que estoy haciendo es reducir el rango de búsqueda, porque ya tengo algunos valores completos. Porque no se asume, se sabe que todos los valores de la derecha del grupo de elementos están ordenados. Es por eso que es menor que i. No sé si ahí está más claro, Darío. Listo, dije gracias. Y por favor, disculpe, en el primer for, ¿por qué dijo que empezaba con el 1 y no con el 0? Porque yo necesito, como le decía, a sacar al menos el número de veces del arreglo. Es decir, si yo tengo... Acuérdese que yo comienzo desde 0, ¿no es cierto? En las posiciones. Pero la longitud comenzaba siempre desde 1. Recuerda esa parte que yo les decía, no confundan la dimensión del arreglo con la posición del arreglo, ¿sí? Entonces yo aquí voy a utilizar la dimensión en general. Es decir, si tengo 10 elementos, voy a hacer 10 pasadas como máximo, ¿sí? Pero en ese caso estaríamos haciendo 9 pasadas, porque le pone menor. No sería menor igual. Sí, no, ya. Entonces, a ver, no. Es justamente eso. ¿Es por qué? Porque se acuerdan que, en cambio, yo necesito tener una pasada menos. Es justamente como lo que hacíamos con ustedes. Sí hice comparación con ustedes. No hice comparación con ustedes, ¿verdad? No he hecho comparación con ustedes. Porque yo, ya, es justamente, ya sé por qué está la pregunta, Darío. Ya. ¿Por qué aquí le pongo 1? Es, primero, porque yo necesito comparar el tamaño, ¿no es cierto? Pero ahora, ¿cuál sería el problema si yo le pongo aquí 0? ¿Qué cree que me daría como error aquí? Si yo le pongo aquí como aquí 0, ¿cuál cree que vendría a darme el error aquí? Justamente en este va a ser el problema, en este if. ¿Cuál cree que sería el error? El error que les va a generar ahí va a ser un index out of bounds. Porque va a tratar de hacer una pasada más. Por ejemplo, si yo tengo 10 elementos, va a querer comparar el elemento 10 contra el elemento 11. ¿Sí? Por eso es que les va a dar un index out of bounds. Y por eso es que aquí comienzo con el 1. Como número máximo. ¿Sí? No sé si ahí está más claro, Darío. Porque acuérdese que yo estoy comparando de 2 en 2, ¿no es cierto? Si, por ejemplo, yo quisiera comparar este número de aquí, el 9, ¿contra qué debería comparar? Porque ya estoy comparando aquí 1 con 4, 4 con 3, 3 con 2, 2 con 5, 5 con 5, 5 con 7, 7 con 8, 8 con 6 y 6 con 9. ¿Y el 9 de aquí? ¿Qué le pasa a ese 9 de ahí? ¿Qué le pasaría a ese 9 de ahí? Si yo le pusiera con 0. El problema es que va a coger y va a tratar de comparar con un elemento que no existe. Por eso es que iniciamos con 1, Darío, para que no cause ese problema. ¿Sí? No sé si ahí está más claro. Listo, Inge, gracias. Ya. ¿Alguna otra pregunta de esto? ¿Está claro el ordenamiento de burbuja? ¿Está claro cómo se implementó? ¿Sí, segurísimos? Manito arriba si está clara la implementación. Ya. De ahí tenemos esta búsqueda binaria que ya sabemos cómo hacer.
que es otra forma de hacerle, con los retornos de valores. Y de este dividir arreglo que ya vimos. Ah, y esto les quería enseñar, aunque no debería, pero les voy a enseñar igual, porque eso es parte de la actividad. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Para por ejemplo, si yo les pido crear un arreglo con palabras al azar. En primer lugar, ustedes cuando yo menciono números randómicos o palabras al azar, ¿ustedes creen que es totalmente al azar? ¿Creen que realmente se cumple con esto de azar, de coger y poner solo números randómicos o qué creen que sea? ¿Qué me dicen? ¿Se cumple con esto del azar o no? Por ejemplo, cuando yo les mando números randómicos del 0 al 100, ¿qué me dicen? ¿Son números realmente randómicos al azar o no? Yo diría que sí. ¿Ya? ¿Quién le apoya a Christopher? A ver, vamos a hacerle democrático. Manita arriba quien diga que sí son totalmente al azar. O sea, cuando yo les digo números randómicos del 0 al 100, ¿quién dice que sí son totalmente al azar? Chut, está igualado, parece la asamblea esto. Ah, bueno, ya se subió. Están 15 contra 12. La respuesta es, son al azar parcialmente. ¿Por qué son al azar parcialmente? Porque si ustedes se dan cuenta, yo les estoy dando una condición. O sea, yo no les puedo decir que eran números randómicos. ¿Sí? No les puedo decir que eran números randómicos. Porque igual, con el mat.random, igual genera números de entre 0 y 1. ¿Sí? Entonces tiene una restricción. No es que coge y comience a generar números randómicos, cualquier número randómico de todo el universo de los números que existe. ¿Sí? Entonces esto de al azar o randómico dentro de programación no existe en su totalidad. Existe parcialmente. ¿Por qué? Porque me devuelve números al azar de un conjunto dado. ¿Sí? Eso quiero que quede claro. Me da un conjunto de números al azar, me da un número al azar de un conjunto dado. Entonces, eso le limita bastante. Es decir, no le genera números al azar cualquiera. Lo mismo va a pasar con palabras al azar. ¿Ya? Por ejemplo, yo cuando quiero generar palabras al azar, no es que voy a generar palabras al azar, sino voy a generar palabras al azar de un conjunto dado. ¿Sí? Pues, por ejemplo, aquí tengo estas 4 palabras al azar, ¿no es cierto? Tengo hola, Dios, manzana y pera. Voy a crear este string de palabras al azar que sea igual a new de 10 y voy a hacer que me vaya generando palabras al azar. Como con el mat.random y multiplicándole por 3. Entonces ahí me va a dar palabras al azar. ¿Sí? Esa es una forma de generar palabras al azar. Esto debería haber hecho ustedes, idearse ustedes, pero ya les doy de una vez. ¿Sí? Entonces esa es la idea de generar palabras al azar. Yo tengo un conjunto de palabras y en base del mat random, que es la que sé que sirve para utilizar, yo puedo ir utilizando palabras al azar. ¿Ya? A ver, les voy a pasar el código del ordenamiento burbujas y este método. ¿Y qué es lo que van a hacer el día de hoy? La actividad del día de hoy es la siguiente, donde estas actividades de arreglos. Lo primero que van a hacer es crear un arreglo con 100 enteros randómicos de entre 20 y 80, un arreglo de dobles de entre 50 y 100. Es una actividad un poquito larga, sí, esa va a quedar para hasta el sábado para hacer. Pero quiero que comiencen a trabajar si tienen alguna pregunta. Un arreglo de 50 caracteres de entre 60 y 120, a esto me refiero con el número del código ASCII. Palabras randómicas de un conjunto de 10 palabras, que es lo que les indiqué ahorita. Y de ahí van a crear estas matrices. Una matriz 2x2 con 100 enteros randómicos, una matriz 3x3 con randómicos en este valor, una matriz 2x2 con caracteres randómicos y una matriz 3x2 con palabras randómicas. ¿Ya? Van a imprimir cada una de las matrices del 1 al 8. Para los arreglos sí pueden utilizar el arrays to string. Sí, eso sí pueden utilizar, no me voy a hacer problema por eso. Y para las matrices sí les toca hacer a las bravas, o sea, con los 2 for. Sí, porque no hay una matriz to string. ¿Ya? Ahora, aquí es la parte interesante. En base del ordenamiento burbuja que hicimos nosotros ahorita, van a ordenar de manera ascendente todos los arreglos de enteros, caracteres y de enteros. ¿Sí? Van a ordenar de manera ascendente. Van a ordenar de manera descendente todos los arreglos dobles.
y van a ordenar la palabra alfabética, en orden alfabético, la regla de palabras. Este de aquí es el que tienen que pensarle. O sea, primero piénsenle, ¿ya? Y si hasta las 11 no se les ocurre ninguna idea, les doy una pista. Pero este es el que más les va a costar, este de aquí. No costar, solo tienen que idearse una forma nada más. No les voy a dar la pista todavía, porque si no ya les digo todo. De ahí van a ordenar las matrices por filas. Aquí quiero ver si realmente entendieron bien cómo utilizar los valores de las filas y cómo utilizar los valores de las columnas. Esto para las matrices enteras y de caracteres. Ordenar por columnas de forma descendente las matrices dobles y ordenar por filas alfabéticamente las matrices de las palabras. ¿Sí? Si ustedes hacen bien estos métodos de aquí arriba, lo de acá abajo es simplemente llamar al método. Es idearse una forma de llamar al método. No les digo cómo, pero es fácil, ya les digo. Si hicieron bien la parte de aquí arriba, esto de aquí es simplemente es hacer un for y pasar como arreglos. O sea, sacar arreglos de la matriz. Pero ya les digo, eso no les digo cómo se hace, pero es facilito hacer. Y de ahí lo que van a hacer es crear un menú para búsqueda secuencial, en donde me diga, digite un dato entero y se busquen las matrices, digite un dato doble, se busquen las de texto y así. ¿Sí? Es un poco largo, o sea, sí está largo, no les voy a decir que no. Si hacen bien esta parte de aquí arriba, ya les digo, si hacen bien literal 10, 11 y 12, el literal 13, 14, 15, es simplemente llamar al método de una manera especial, nada más. Y de esto de aquí es fácil, simplemente usar búsqueda secuencial y binaria dependiendo de lo que se le pide. Ya saben cómo hacer, ya tienen los métodos. ¿Sí? Lo que voy a hacer ahorita es pasarles este método de aquí, del ordenamiento burbuja. No les paso todo el programa. No quieren todo el programa. Simplemente aquí está con búsqueda binaria, es otra forma de hacer la búsqueda binaria, que ya hemos visto. Yo no quiero pasarles de este. Bueno, les voy a pasar todo, ya. Todo el código de aquí. Pero sí está entendido, antes de pasarles el código y que me digan ya copio y pego y ya está. Sí está entendido. Porque eso no me gusta hacer a mí. Pasarles el código y que copien y peguen y no sepan qué está pasando. ¿Sí está claro para todos? ¿Segurísimos que está claro? Manita arriba si es que está claro. Y vamos a ponerle entonces ordenamiento binario. A ver. Ordenamiento binario. Binario, ¿qué hablo? Burbuja. Pues me quedo pensando burbuja. Ahí estamos. Ya, ahí les paso el código. Sí, ahí también tienen búsqueda binaria. Otro método, otra forma diferente de hacer búsqueda binaria. No es que sea diferente, sino otra forma de aproximarse a la búsqueda binaria. Ya. Save. Listo. Y ya les mando ahorita por el chat esto y la actividad, ¿ya? Y está claro que hay que hacer de actividades. Sí, profe, una pregunta. Dígame, Christopher. ¿Con este trabajo, mañana hay taller también o no? Sí, mañana sí hay taller. Hay que seguir trabajando en los talleres. Ya les digo, o sea, yo sé que les cargo, ¿no es cierto? Pero espero que cuando se estén graduando me agradezcan y me digan gracias al profe que me dio bastantes horas de clase. Aprendí bastante de programación. Ordenamiento burbuja. Este de aquí. Y ya les paso las actividades. Yo sé que me deben odiar, porque decir este profe cómo friega la vida y cómo manda a hacer cosas. Pero van a darse cuenta que les va a servir. Después les va a servir. Eso no bien viejo, ¿no? De cuando yo era joven. Pero sí les va a servir, créanme que les va a servir. Y ustedes que están en software, les va a servir un montón. 2021A, actividad de arreglos. Listo, muchachos. Ahí están las dos cosas. A ver. Ahora, hay gente que le gusta quedarse en la llamada, puede quedarse en la llamada. Yo me voy a quedar en la llamada hasta las 11. ¿Sí? Y si quieren retirarse, no hay problema. Porque igual hay gente que le gusta trabajar mejor solos. No sé, ya depende de ustedes. ¿Sí? Entonces, si quieren quedarse en la llamada, no tengo ningún problema. Si alguien quiere retirarse, tampoco no hay ningún problema. No se olviden mañana al taller. Y comencemos a trabajar. ¿Sí?
Perdón, Inge, ¿hasta cuándo es esta actividad? Hasta el día sábado les voy a dejar, ya, porque sí es un poquito larga. Y eso del alfabéticamente, mm, no les va a costar. Es que el problema es que ustedes no se acuerdan las cosas que ya les he dado. A ver, les voy a dejar una horita por lo menos que piensen en cómo hacer, ¿ya? Y de ahí vamos viendo cómo les va. Porque ya les digo, no es difícil. Lo que hay que hacer es pensar en las cosas que les he dado. Simplemente eso. Ya, save. Inge, una pregunta. ¿En los randómicos dobles hay que incluir los extremos o no hay problema si nos pasamos con los decimales? Porque creo que era de 20-70, no la alcanza a ver bien. ¿Cómo le hacemos, pues? Hagamos algo ya. Solo déjenle con los decimales, pero al momento de imprimir, eso agréguenle, por favor, no se me olviden. Agréguenle ahorita que se imprima solo con 2 decimales. Sí, aquí les voy a poner en los arreglos decimales. Ya les di cómo hacer eso, ¿no es cierto? En los arreglos decimales, imprimir solo con 2 decimales. Usar el string format. String.format. ¿Ya? Ahí estamos, Darío. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna? Ya, muchachos, entonces trabajemos, por favor. Denme un segundito, voy a traerme una tacita de café. Y ya vengo, ¿ya? No me demoro. Uy. Ya, muchachos, ya estoy aquí. Las cafeteras es el mejor invento que puede existir en este mundo. Bueno, voy a dejar de grabar la clase también, ¿ya? Porque no vamos a ver nada más